¿Cómo están, amigos? Buenas tardes a todos. Espero que cuando veas este video estés bien. Hemos estado ahorita pasando por unos días complicados con el clima en el norte del país de México y también obviamente pues también en Estados Unidos. Entonces hemos tenido unos días como medio complejos, pero quise conectarme para compartir con ustedes, meditar acerca de la palabra de Dios, el Salmo 18. Así que si me quieres acompañar y cuando veas este video y te es de bendición, compártelo a otros para que también otros se puedan conectar a la palabra. Sé que estamos viviendo muchas cosas en este momento, diferentes situaciones. Cada quien traemos cargas en nuestra vida, pero creo que sí sería, a lo mejor ahorita estás a punto de comer o estás en un momento de un break y estás teniendo oportunidad de ver esto. Quiero compartir contigo Salmo 18. Saludos a los que se están conectando. Jesús, saludos. Vamos a leer este pasaje y algunas cosas que el Señor me ha estado hablando. En mi propia vida he tenido que experimentar y abrazar este salmo en este tiempo de procesos donde pues todos hemos pasado por diversas cosas, diversas circunstancias. Y me encantaría, si tú quieres acompañarme en estos minutos, vamos a tener una meditación en Salmo 18. Saludos a mi amiga Miriam que está conectándose. El Salmo 18 dice, te amo, Señor, y lo vamos a ir viendo como por secciones, ¿sí? Vamos a empezar el Salmo 18 y la primera sección que vamos a leer es el versículo 1 y 2 y vamos a meditar por versículos y lo que Dios nos vaya hablando creo que es algo muy importante. Dice, esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Fíjate bien, en estos primeros dos salmos lo que David nos está diciendo y el primer punto que quisiera como meditar en este salmo es, en primer lugar, tenemos que poner a Dios en el lugar y en la posición correcta. ¿Qué significa esto? Significa que van a haber muchas cosas que van a querer confundirnos o engañarnos del lugar que Dios tiene. Y Dios quiere que recordemos varias cosas. No se trata de lo que nosotros tenemos o somos, se trata de lo que Él es. Y aquí hay varias cosas que me gustaría recalcar. El Salmo 18 comienza declarando quién es Dios. Él declara, Él es la roca que me protege. Él es mi Salvador, el cual me salva. Él es mi escudo, el que me defiende. Entonces, primer punto que veo aquí en Salmo 18 es siempre dale el lugar a Dios que Él tiene. Dale la autoridad y dale el poder que Él sigue teniendo. Su poder no está limitado a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es una parte de la historia, pero su poder no se limita a lo que estamos pasando nosotros en este momento. Entonces, siempre recordar quién es Él nos regresa a la perspectiva correcta, porque quizá en algunos momentos pensamos, pues Dios se ha tardado tanto o no me ha respondido, entonces Dios ha dejado de ser poderoso. Pero Dios jamás ha dejado de estar en el trono y de ser poderoso. Entonces, primer punto de estos dos versículos es, pon a Dios en el lugar y la posición correcta. Dale a Él su lugar. Y el lugar es, Él es la roca, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro escudo. Así que cuando estamos en Él, no importa que parece que no está pasando nada, y le damos el lugar correcto, como Salmo 18 dice, Él es la roca. Segundo punto, versículo 3 al versículo 6. Vamos leyéndolo juntos. Y bueno, igual tienes tu Biblia al lado o no, pero igual lo puedes leer después tú solo. El versículo 3 dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Segundo punto que nos enseña el Salmo 18 es que nuestro clamor es escuchado.
¿Cuántas veces has sentido que has orado y que no parece que Dios te esté escuchando? O que has clamado y la respuesta se ha tardado o no, simplemente no ves ninguna respuesta. Salmo 18 nos muestra en estos versículos que cuando nosotros clamamos, Él nos escucha. Hay una frase de mi pastor que se llama Richard Hayes que dice, oraciones no contestadas son oraciones no oradas, son oraciones no contestadas. Entonces, la única oración que Dios no va a contestar ni va a oír es aquella que no se hace. Entonces, mantenernos en una actitud de oración y de clamor, veamos o no veamos la respuesta, es algo que nos va a proteger del pecado de la incredulidad. Cuando hemos dejado de creer en Dios, que ya ni siquiera estamos orando, ya ni siquiera creemos, ni siquiera podemos abrir nuestra boca para orar y pedir, clamar o declarar, el pecado de la incredulidad es tan hábil para meterse en nuestras vidas. Tenemos que, la oración nos protege de la incredulidad. Entonces, el clamor de los justos es escuchado por el Señor. Ahora, si tú estás rodeado de la angustia, si la muerte está a tu alrededor, si la desesperanza está tocando a la puerta de tu casa, Dios está escuchándote. Es muy importante. Hay cosas que tenemos que no hacer acuerdos con el enemigo y acordarnos de lo que su palabra dice. Y su palabra en Salmo 18 dice que Él escucha el clamor. Y David demuestra como un momento muy fuerte. O sea, él está hablando y dice, la muerte me rodea, la tumba me envuelve. O sea, básicamente él está diciendo, yo ya debería estar muerto. Yo ya no debería estar aquí. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sé que ha sido un tiempo súper largo, ya llevamos para 1 año en esta situación, y las cosas parecen empeorar en vez de mejorar. Las cosas parecen que cuando piensas que no puede ir peor, va peor. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa circunstancia donde sentimos que parece que ya vamos a salir y pasa otra cosa. Entonces, he entendido, y Salmo 18 nos quiere enseñar, que la oración nos protege, el clamor, el depender de Dios. Creo que la independencia está muy sobrevalorada. Dios nos necesita dependientes de Él. Y cuando somos dependientes de Él, la oración se convierte en nuestra forma de comunicarnos, no solamente en un clamor de pedir, sino en un clamor de querer estar cerca de Dios y querer platicar con Él. Entonces, es muy importante no permitir que en este proceso de espera o en el proceso donde parece que no está pasando nada, el enemigo nos convenza de que Dios no está escuchando, porque Dios sí está escuchando y Él escucha nuestro clamor. Ahora, si tú estás aquí, me estás siguiendo en vivo y me estás tomando estos minutos para meditar conmigo en este pasaje, ponme ahí lo que piensas, ponme tus comentarios ahí, yo los estoy leyendo en este momento. Vamos a seguir en los siguientes versículos, es del versículo 7 al 14. Fui seccionándolo por partes porque considero que cada uno de ellos tiene cosas muy valiosas, pero de alguna manera como David se va centrando en temas dentro de este salmo. En el versículo 7 al versículo 14, básicamente David está diciendo que después de que Dios escucha su oración, ¿cómo es que Dios responde? ¿Cómo es que qué es lo que Dios hace después de que escucha la oración de David? Y dice que, entonces David empieza a decir, se estremeció la tierra, se sacudieron sus simientes, de la nariz salió humo. Dios fue violento en su respuesta a los enemigos, en la respuesta que Dios tenía. Pero hay algo muy interesante. En el versículo 11, y es algo que ya me llamó mucho la atención al leer el capítulo, es que dice, Él se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces la respuesta de Dios o la salvación de Dios o el socorro de Dios o sí, la manifestación de Dios no siempre va a venir de forma estruendosa? Puede ser que sí, pero en muchas maneras Dios decide en ocasiones trabajar en lo oculto, trabajar en las cosas que nadie vemos, trabajar en lo que parece que no está pasando nada,
trabajar en momentos donde sentimos que ya no hay respuesta de Dios, no estás viendo nada. Y me llama la atención porque David dice que intencionalmente Dios ocultó su llegada en el sentido de su salvación. Él llegó como si nadie lo esperara y de repente hace visible lo que es invisible. Y hoy quiero animarte y recordarte, porque en muchas ocasiones no vemos que Dios esté haciendo algo, ¿no? Y eso nos desanima bastante. Te lo puedo decir por experiencia propia. Nos desanima mucho no ver a Dios obrar, no ver a Dios que haga algo manifestado, visible. Y en muchas ocasiones se nos olvida que Dios está trabajando detrás de bambalinas. Dios está preparando los escenarios, Dios está preparando el momento, Dios está preparando las personas, Dios está preparando los recursos para que nosotros podamos entrar confiadamente al milagro de una manera sobrenatural y divina. Así es como Él trabaja. Dios muchas veces trabaja en lo oculto. Cuando nadie ve, cuando nadie lo espera, Él está trabajando a nuestro favor. Y me encantaría que si me estás siguiendo, tú y yo nos convenzamos de esto hoy. Dios está trabajando a mi favor. Y lo que Él describe en el versículo del 7 de ese versículo del 7 al 14, David describe cómo es que Dios responde y dice, pues su voz resonó y disparó sus flechas y confundió a sus enemigos. ¡Wow! La confusión. Dios no solamente va a eliminar o a destruir, sino también va a confundir a tus enemigos. Qué fuerte es ver que en muchas ocasiones, como dice Sonia, sí, hola Sonia, en los momentos donde no está pasando nada, en los momentos de la espera, mantener nuestra esperanza es el gran reto. Mantener una actitud de esperanza, mantener una actitud de fe es el gran reto de nuestra vida. Y se puede decir muy fácil porque pues la palabra de Dios nos lo enseña. Pero vivir ese proceso de espera, no saber realmente cuándo vendrá la respuesta del Señor, puede llegar a desanimarnos. En mi propia vida, la verdad, lo he vivido, lo he experimentado, Señor, no te estás tardando demasiado en mi vida, te estás tardando demasiado en responder. Y hoy yo creo que nos animemos con la palabra de Dios, que nos animemos. Dios está trabajando en lo oculto y Él está trabajando a mi favor. Lo pueda ver yo o no lo pueda ver. El siguiente punto, acuérdense, el primero es pon a Dios en el lugar y la posición correcta. Segundo, tu clamor es escuchado, Dios escucha nuestras oraciones. Tercer punto, Dios tiene poder sobre sus enemigos y Él trabaja en lo oculto. Vamos al cuarto punto, del versículo 15 al versículo 20, en el Salmo 18, recuerden, estamos ahí. Él, después de que describe cómo es que Dios responde a su oración y cómo la fuerza de Dios se manifiesta, aún a pesar de que a veces parece oculto, Él empieza a describir cómo es que Dios empieza a responderle. Y Él expresa incluso en el versículo 16, dice, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató de aguas profundas. Quizá muchos de nosotros hoy sentimos que estamos en aguas profundas. Estamos pasándola mal o está pasando algo muy difícil en nuestra vida. Dios quiere recordarnos que aún de aguas profundas, aún de las cosas más difíciles, más profundas, más duras, más oscuras, Él tiene el poder para, de su mano, tomarnos y sacarnos de ahí. ¿Qué es lo más duro que has estado viviendo en este tiempo? Dios tiene el poder para sacarte aún de eso. Y empieza a describir David cómo es que en sus momentos de angustia Dios lo sostuvo. Yo sé que aquí hay muchos que no saben cómo han sobrevivido hasta el día de hoy. Y yo soy testigo de eso también. No sé cómo he sobrevivido hasta el día de hoy en los procesos de espera que Dios nos tiene muchas veces. Y sin duda tenemos que reconocer que el único que nos ha sostenido para poder caminar este tiempo es Dios, es su Espíritu Santo.
Y vemos en el versículo, recuerda que estamos en el versículo 15 al 20. Y él empieza a decir cómo Dios lo rescata y cómo el versículo 19 me gusta mucho, pero esta es otra versión, dice, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Dios no solamente te va a sacar de la circunstancia en la que estás, Dios te va a conducir a un lugar seguro. Dios no nada más te va a salvar y decir, ya te saqué de ahí. No, te va a poner en un mejor lugar. Te va a poner en un lugar seguro. Y Él va a recompensarte por haber esperado en el tiempo de la prueba. ¿Sabes? Salvación y restauración es lo que David está declarando. No solamente te va a salvar, no solamente te va a sacar del apuro, no solamente te va a sostener. Él va a recompensarte y va a retribuirte y va a regresar lo perdido. Dios te va a sostener en los momentos de angustia, pero también te va a conducir a nuevos lugares. ¿Cuántas veces a veces solamente oramos por el milagro de la sobrevivencia? Y Dios quiere que dejemos de pensar que solamente vamos a sobrevivir. Dios quiere que recordemos que Él nos ha llamado no solamente a sobrevivir, pero a vivir por encima de las circunstancias y a triunfar en medio del dolor. Eso es a lo que quizá las experiencias nos han hecho olvidar que sí tenemos un poder actuando en medio de nosotros. Y es algo muy importante recordarlo. Vamos al quinto punto, que es que la integridad sí importa, que el carácter es algo que Dios bendice. Versículo 21 al 27, vamos a leerlo juntos. Dice, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas y nunca he abandonado sus decretos. Y empieza a decir, soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Y luego, quiero pararme aquí tantito porque son varios, pero hay mucho oro en esto. En estos primeros pasajes, lo que David está diciendo es, nada más te quiero recordar que he caminado en integridad, que he hecho lo correcto y que Dios sí recompensa eso. A Dios sí ve eso y a Dios le importa con qué carácter y qué integridad estamos caminando en nuestra vida. Y lo que David está diciendo, Dios me ha recompensado, pues no me he apartado de sus estatutos, de sus ordenanzas, las he seguido hasta el día de hoy. Y muchas veces la verdad es que la tentación del enemigo es decir, pues mira, ¿cuánto tiempo tienes de seguir a Dios? Y mira cómo te va o cómo te ha ido. ¿De qué te sirve hacer lo bueno? ¿De qué te sirve ser íntegro? ¿De qué te sirve no hacer lo que otros hacen? ¿De qué te sirve apartarte? ¿De qué te sirve hacer cosas que no parecen malas? Que no parecen, que no tienen ninguna repercusión. Pero la palabra de Dios nos dice, y David está diciendo, sí hay una recompensa por la integridad. Sí importa ser íntegro, sí importa el carácter, y en medio de ese carácter Dios te bendice. Si tú puedes sostenerte íntegro. Y es muy importante porque no debemos olvidar quiénes somos durante los procesos. No debemos olvidar quiénes somos durante incluso la tentación de la incredulidad. Yo hablo mucho de eso, porque yo constantemente me siento tentada a no creer, ¿no? A tener una tentación de no creer, de decir, no va a pasar, no va a suceder, Señor, no estás haciendo nada. Entonces, hay una gran tentación, y no estoy hablando de otro tipo de tentaciones, incluso la única tentación, la tentación de la incredulidad, el no creer quién eres tú, el olvidarte quién eres. Porque en medio de la prueba muchas veces nos olvidamos quiénes somos. Y aquí hay otro punto importante en este pasaje, y son los siguientes versículos. Y es un principio que me gustaría compartir. Es que Dios se revela a nosotros en base a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. En base al carácter que hemos decidido formar o forjar. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 25 dice,
Con los fieles te muestras fiel. Con los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro. Pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. ¡Wow! Con los puros te muestras puro. En otra palabra es, Dios quiere que nosotros tengamos una correcta identidad de nosotros mismos, y en base a esa conclusión de nosotros mismos, Él se va a relacionar con nosotros. Por eso es que si tú te piensas como un pecador, nunca vas a poder tener una conexión con Dios profunda, porque te conectas a través de una culpabilidad. Y paternidad no va bien con la culpa. Dios necesita hacerte libre de la culpa, libre de la condenación, para conectar con tu papá en una manera que no estás tratando de medirte para tener esa relación. Entonces, ¿por qué Dios desea que lleguemos a las conclusiones correctas de nosotros mismos? Porque sin esas conclusiones correctas vamos a batallar para relacionarnos con Él y relacionarnos con otros. Lo que tú crees de ti mismo determina cómo Dios te trata. Entonces, si tú te condenas, si tú te ves menos, si tú te menosprecias, de alguna manera no le permites a Dios actuar en la naturaleza de una conexión real, porque tú mismo estás permitiendo esa distancia. Entonces, ¿qué acorta la distancia con Dios? Que tú pienses bien de ti, que tú concluyas bien de ti, aun cuando no lo sientas, aun cuando no veas nada, aun cuando incluso has fallado. Que recuerdes quién eres es muy importante. Tú no eres, y algo que me encantaría recordar es, tú no eres lo que te pasa, ni el problema que estás viviendo hoy. Tú no vales, o sea, no importa si tienes ahorita o no tienes. No importa si hoy las respuestas de Dios están tardando. No importa si parece que no va a pasar nada en tu vida. Tenemos que recordar que no eres lo que te pasa. Y recordar quiénes somos y vivir como lo que Dios dice que somos. Ahora, me recuerda mucho este pasaje, quiero pararme tantito aquí, a un hombre que se le olvidó quién era por las circunstancias de la vida. Mefiboset. Me encanta la historia de Mefiboset. Este es un hombre que, siendo príncipe, vivió en la tierra de los deudores y la tierra donde todos se escondían. Vivió con la escoria de la escoria, con los peores de los peores, porque un momento en su vida trágico, la muerte de su papá, Saúl, y la muerte de su abuelo, vino a cambiar su historia. Y en un momento, ya los que ya saben la historia ya saben de lo que estoy hablando, y los que no, pues la van a buscar, la pueden buscar. En un momento de su vida, en un momento de crisis, que venían los enemigos de su familia a matarlos, porque era familiar de ese rey, era hijo del rey. Perdóname, su papá era Jonathan y su abuelo era Saúl. Entonces vemos que tienen que huir de esa historia, tienen que huir de su casa, tienen que huir corriendo, y en esa huida él cae por la nana que lo cuidaba, la que lo cuidaba, cae y queda cojo. Entonces, una situación en tu vida puede cambiar tu identidad. De repente pasaron los años y él seguía siendo príncipe. Por sus venas seguía corriendo sangre real. Él no era cualquier persona, pero se le olvidó quién era. Hasta que un día el rey pregunta si hay alguien de la familia de Jonathan que tiene que hacer justicia y misericordia. Y la Biblia dice que hubo alguien que recordó que Mefiboset estaba viviendo donde no debería vivir. Ya, no me voy a meter a toda la historia, pero lo que sí te quiero decir es que Dios restaura, restituye y le regresa todo lo que le pertenecía, lo que era de él por derecho. En este tiempo donde hemos pasado por tantas situaciones, tantas crisis, tantas pérdidas, que Dios nos ayude a no olvidarnos quiénes somos y no irnos a esconder. Y a lo mejor
el lugar donde él se fue a esconder no fue como que un lugar donde él quería estar, ¿no? Pero fue la única opción. Ahora, no estoy hablando de un lugar físico. Ahorita yo estoy hablando de conclusiones, de pensamientos, de irnos a esconder a lugares o a momentos o a, no sé, pensamientos que nos hacen sentir menos porque no tenemos cómo enfrentar esto. Saludos a los que están aquí conectándose y viéndome. Gracias por su paciencia. Estamos meditando en Salmo 18. Entonces, un momento de crisis en tu vida no manejada bien te puede llevar a perder tu identidad, a olvidar quién eres. Entonces, vamos a ser bien sabios en este tiempo de crisis, o en estos tiempos difíciles, a pedirle al Señor y a cuidarnos y a guardarnos para no perder nuestra identidad, para no perder quiénes somos, para que no tengamos que vivir años de procesos cuando podríamos haber vivido años de bendición. Entonces, yo te quiero animar a que le digas al Señor, Señor, ayúdame a concluir bien en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la dificultad, en el proceso que me encuentro, ayúdame a concluir bien, porque no quiero ir al extremo de ir a esconderme a pensamientos que no son míos. Y vemos que David dice, integridad importa, carácter importa. Dice, y acuérdense lo que acabamos de leer del versículo 21 al 27, lo acabamos de leer. Con los fieles te muestras fiel y con los íntegros te muestras íntegro. No es que Dios condicione su favor o su bendición a nosotros. No estoy diciendo esto. Pero sí hay un dulce recompensa en el corazón que decide abrazar la integridad. Si hay una dulce recompensa en aquellos que deciden ser fieles a Dios. Bueno, voy a avanzar. Siguiente punto, punto número 6. Del versículo 28 al 45, son muchos, no los voy a leer todos, pero voy a leer los que más me resaltan. Y el punto de lo que yo englobo estos versículos, del 28 al 45, es que Dios es la fuerza para que me ayuda a mí a vencer. Entonces, ya no es, David dice, ok, estaba a punto de morir, clamé al Señor, me escuchó, Él respondió con fuerza, a veces no lo vi, parecía oculto, pero Él respondió. Y después David dice, pues respondió porque también yo soy íntegro, la integridad importa y carácter sí es importante. También yo me sé relacionar con Dios porque tengo un corazón puro y Él también se manifiesta a mí. Pero luego vemos en los siguientes versículos como si le hubieran metido una inyección, como si el David de versículo 3 al 6 fuera otro y ahora tenemos otro David. A partir de estos versículos tenemos otro David en el versículo 28. Del versículo 28 al 45 es otro David. Es otra persona. Y fíjense bien todo lo que dice, Dios encendió una lámpara para mí y Él es que ilumina mi oscuridad. Con su fuerza puedo aplastar un ejército, con mi Dios puedo escalar muros. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza. ¿Ves? O sea, estamos teniendo un David ya completamente fuerte, completamente lleno de fe, como si le hubieran inyectado todas las vitaminas del mundo. Y empieza a decir, Él me hace andar seguro. Él hace mis pies seguros como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Él entrena mis manos para la batalla. Él fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Él me da su escudo de victoria. Su mano derecha me sostiene. Él ha hecho mi camino ancho para que mis pies eviten resbalar. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte y cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Pusiste mi pie sobre su cuello. Y podemos seguir leyendo cómo en todos los siguientes versículos Él declara la fuerza, como escuchó a David, como cuando estás bien animado, cuando dices, Dios está conmigo y Dios es por mí. Y sabes una cosa, este motivo de hacer este en vivo, este video,
es para que encuentres la fuerza que está en ti de nuevo. Es para que recuerdes quién eres y recuerdes que con Dios puedes saltar muros. Para que recuerdes que con Dios puedes derribar ejércitos. Para que recuerdes que con Dios puedes derribar el enemigo de la depresión, el enemigo de la incredulidad, el enemigo de las cosas que te están ahorita atacando, los gigantes que hoy estás teniendo que enfrentar. Dios quiere que recuerdes que Él hace ancho tu camino. O sea que no tienes que andar cuidándote. Dios prepara un camino ancho para que tus pies no resbalen. Me encanta porque Dios siempre es el que provee y nosotros solamente caminamos en lo que Él nos da. Es muy interesante esta dinámica. Dios no te pide que tú lo hagas. Él te dice, yo lo hago y tú caminas sobre eso. Entonces es muy diferente. Ya está hecho, nada más camínalo. Porque no nos evita el no caminarlo. O sea, Él nos da una victoria, pero no nos evita no caminar a la victoria. Y no caminar el proceso de la fe, tendremos que hacerla. El proceso de la fe y ese camino es inevitable, lo tendremos que caminar. Y quiero terminar, ya casi estoy por terminar, pero si te fijas, la conclusión de David es esta. Ahora yo entiendo que puedo conquistar, que soy perfecto para esta circunstancia, y yo quisiera que tú me ayudaras a notar, o si estás aquí conmigo en los comentarios, estás medio en una circunstancia, digo, a lo mejor no es la mejor, ni es la que quisiéramos que tú tuvieras que vivir, ni nadie, la verdad, nadie nos gusta pasar por pruebas, pero Dios te ha preparado para enfrentarla y tienes todo lo que se necesita para poder salir adelante de esta circunstancia. Sea cual sea, Dios ha preparado para ti un lugar para tú caminar en medio de esta circunstancia. Una victoria para que tú puedas vivirla. Pero necesitas recordar quién eres. Y necesitas recordar que tienes una fuerza, que tienes un poder que habita en ti. ¿Qué concluyes? ¿Qué concluyes del proceso? ¿Qué concluyes de toda esta parte, de esta historia que David nos lleva, ¿no? Tenemos que concluir. Tengo puntería. Yo puedo tensar el arco y darle a mis enemigos. Es lo que David está diciendo. Si tú entrenas mis manos para la batalla, tú fortaleces mi brazo para tensar un arco de bronce. O sea, versículo 3 al 6, David se estaba muriendo y lo vemos aquí diciendo, no, yo con mi Dios voy a tomar muros, voy a vencer ejércitos, yo con mi Dios puedo hacer todo. Y hoy quiere Dios recordarte que ese poder, esa fuerza, inyectarte de fe de nuevo para creer lo que Él cree. Y termina David con algo que muchas veces menospreciamos y muchas veces no consideramos. Termina David en el versículo, del partir del versículo 46 al 50, empieza a alabar a Dios y a exaltarlo por todo lo que Él ha hecho y las victorias que le permitió vivir. Salmo 18 es uno de esos salmos que merecen un poquito más de rascarle, ¿no? Hay más cosas que no pude abordar ahorita porque no quiero que el video se haga tan largo, pero quiero recordarte algo. Si estás en este momento pensando que la muerte te asedia, Dios escucha tu oración y muchas veces la respuesta no va a venir como tú pensaste y vendrá oculta o pasará desapercibida en ocasiones para ti, pero Dios quiere recordarte que Él siempre responde. Y hoy quiero animarte y quiero decirte que Dios nos está fortaleciendo para terminar ese proceso, para terminar esa batalla, para terminar ese tiempo. Dios nos está hoy fortaleciendo a través de su palabra. Y les quiero decir a todos aquellos que me han seguido hasta aquí, que estas palabras las hablo desde mi corazón y desde la sinceridad de mi corazón. He pasado por meses muy difíciles de manera personal. He tenido gente que amo mucho enferma ya por varios meses y no he visto una respuesta, no he visto avances, al contrario parece como que va retroceso. Y he recibido como que una racha de malas noticias y sí ha sido un proceso muy complejo, muy cansado.
pero encontré respuesta en Salmos 18 y Dios me ha consolado muchas veces en su palabra. A la vez, hace una semana tuve que esperar porque tuve que hacer un viaje y tuve que aislarme unos días para poder hacerme la prueba y salí positivo de COVID. Tengo ya casi 2 semanas en aislamiento. Dios ha sido muy bueno. Estoy aquí haciendo esto en vivo. Casi puedo decir que asintomática, puedo decirlo así, tal cual. Dios me ha cubierto, me ha guardado. He tenido leves síntomas, pero Dios ha sido muy bueno. Entonces, puedo decirte que si tú estás padeciendo por algo, hoy estoy aquí. Tenía días que no me arreglaba ni nada, porque la verdad no te dan muchos ánimos. Ha tenido como un cansancio. En mi caso era como un cansancio, un debilitamiento. Hoy me quise arreglar, quise peinarme y ponerme maquillaje para conectarme y decirte que sea el proceso que estés viviendo, Dios te va a sostener. Como Dios me ha sostenido a mí en todos estos procesos que te comparto y te abro mi corazón. Pero hoy quiero animarte y siento que Dios está regresándonos el poder, regresándonos la voz, regresándonos la fe para creer que con Dios saltaremos muros y que con Dios vamos a derribar ejércitos. Así que desde mi corazón y con toda la sinceridad de mi corazón y como siempre he sido, quiero decirte que el Señor te va a sacar adelante y no solamente te va a librar y salvar, pero nos va a poner en un lugar ancho. Dios hará nuestros pies ligeros cuando las cosas se pongan pesadas. Así que les bendigo, adoren al Señor, tomen un tiempo para adorar al Señor. Y en medio de ese tiempo, Dios te va a regresar las fuerzas de nuevo. Les mando un gran abrazo. La verdad es que no tenía la intención de llorar. Solamente lloro porque veo el poder de Dios y el poder de la palabra al consolarnos y al recordarnos que tenemos un poder dentro de nosotros para enfrentar cualquier circunstancia que hoy estemos viviendo. Y ese poder viene de Él. Así que sé que en mi caso personal voy a estar bien en estas próximas semanas. Espero tener ya un resultado negativo. Pero Dios ha sido muy bueno. Y Dios quiere que, siento como ha habido momentos donde hay silencios. Dios quiere que regrese nuestra voz. Así es. Dios quiere que regrese nuestra fe. Gracias a todos los que están aquí. Si este tiempo de meditación en esta palabra te bendice, compártelo a alguien más. Les mando un beso y un abrazo y ya me voy porque tengo que hacer de comer. Los quiero mucho. Hasta luego.